Bueno, entonces, vamos a hablar un poquitito del karma hoy, ¿sí? Que siempre es una cosa como bastante mal entendida. Y me gustaría utilizar tres suttas que son cortos. Dos de ellos los voy a leer completos y un tercero voy a leer solamente una parte para aclarar un poco qué se entiende por ahí dentro del budismo, qué es lo que se entiende por karma, ¿sí? Karma significa acción y, digamos, lo que vamos a entender hoy como definición, o lo que vamos a ver a través de los suttas, es cuál es el alcance de esta acción, digamos, o de estas acciones, ¿sí? Y lo vamos a ver, van a ver que lo van a ver en detalle. El primer sutta que voy a leer es del Anguttara Nikaya, es decir, de los discursos agrupados numéricamente, es de la colección número 4, el 235, que es el primer discurso sobre las reglas de entrenamiento. Entonces dice así: monjes, existen estas cuatro clases de karma que han sido descubiertas, conocidas y comprendidas por mí. ¿Y cuáles son estas cuatro? Aquí está el karma oscuro con el resultado oscuro, el karma brillante con el resultado brillante, el karma oscuro y brillante con resultado oscuro y brillante, el karma ni oscuro ni brillante con el resultado ni oscuro ni brillante, que conduce a la destrucción del karma. Estas son, monjes, las cuatro clases del karma que han sido descubiertas, conocidas y comprendidas por mí. ¿Y en qué consiste, monjes, el karma oscuro con el resultado oscuro? He aquí que alguien que destruye la vida, toma lo que no le ha sido dado, se involucra en la conducta sexual ilícita, miente y se complace en el licor, vino y otros intoxicantes que son la base de la negligencia. Esto se llama karma oscuro con el resultado oscuro. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que está definiendo como karma oscuro es el Buda. Antes que nada, perdón, que no lo dije al comienzo, estoy tomando esto de una traducción del inglés del libro de Bhikkhu Bodhi y el venerable Nyanaponika Thera, y está traducido por Anton Baron, ¿sí? Lo que está queriendo acá decir, yo cambio algunas palabras, ¿sí? Quizás porque me parecen más precisas. Está directamente ligado que el karma oscuro con el resultado oscuro está ligado a los preceptos, ¿sí? O sea, a la conducta. Entonces, una persona que destruye la vida, que toma lo que no ha sido dado, que se involucra con la conducta sexual ilícita, es decir, engaña fundamentalmente a la pareja o lleva un acto sexual que implica el no consentimiento o el no entendimiento de lo que significa eso, miente y se complace de los intoxicantes, produce un karma oscuro, ¿sí? Para ser un poquito más preciso, recordemos entonces que el tema de los preceptos no está ligado o no tiene relación con lo que se suele entender que son los mandamientos, sino con cuál es la intención mental. ¿Sí? Esto es algo que vamos a ver en los otros suttas y que van a ver que se va a ir desglosando poco a poco. Lo que ocurre con los preceptos es qué pasa en la mente cuando uno rompe un precepto. Y qué pasa en la mente cuando uno no rompe un precepto. Es decir, cómo está la mente cuando se realiza esa acción. Entonces, cualquier acción física o verbal que venga de una intención, en este caso oscura, va a acarrear algún tipo de consecuencia oscura. Lo que vamos a darnos cuenta a medida que vayamos leyendo los suttas es que cada vez queda más
en relevancia, o el Buda le da una relevancia suprema a cuál es la intención. ¿Cuál es la intención mental con la cual hacemos todo? Por eso meditar y vivir no tienen diferencias. Cuando uno se sienta a meditar, pone su intención en un objeto sano, un Brahma-vihara o la respiración. El Brahma-vihara es un sentimiento positivo que permite a la mente tener una intención, es decir, uno tiene una intención positiva y lleva la intención a ese sentimiento. Y se produce un proceso mental. Ese proceso mental, esa intención de que la atención esté rodeando el sentimiento, que es un proceso de concienciación de eso, es un proceso positivo que, si luego al dejar de meditar yo continúo con ese objeto de meditación, mi accionar proviene de ese estado mental, sea este accionar verbal o físico. Ahora vamos a ver lo importante de esto, ¿sí? Entonces los preceptos no son reglas represivas. Esto por favor lo tienen que tener muy en claro. No se trata de jugar a ser el santo, no se trata de cumplir los preceptos y criticar a otro porque no los hace, sino de una observación que es más profunda, que es observar cómo está la mente cuando realizo lo que sea que esté realizando en ese momento. ¿Y en qué consiste, monjes, el karma brillante con el resultado brillante? He aquí alguien que se abstiene de destruir la vida, se abstiene de tomar lo que no ha sido dado, se abstiene de involucrarse en la conducta sexual ilícita, se abstiene de mentir y se abstiene de complacerse en el licor, vino u otros embriagantes que son la base de la negligencia. Esto se llama el karma brillante con el resultado brillante. Lo que nos encontramos acá, ¿qué es? Que cuando nosotros cumplimos con los preceptos, la mente no tiene conflictos, no tiene remordimiento. Entonces, al no tener remordimiento, la consecuencia, digamos, de nuestras acciones está liviana, es liviana. ¿Sí? Recuerden que lo estamos viendo siempre desde el punto de vista de la intención mental. ¿Sí? Estoy liviano, no tengo conflictos en mi accionar. Y esto es muy importante porque esto es lo que nos permite tener una mente mucho más liviana al momento de sentarnos a meditar. Por eso meditar solo, dentro de lo que yo entiendo, dentro del entrenamiento budista, no es el camino que señaló el Buda. Es una parte. ¿Sí? Los preceptos son otra, la generosidad es otra, y la sabiduría es otra. Y estas cuatro partes están interconectadas unas con otras. Y yo medito solamente, pero después, cuando termino de meditar, llevo mi atención de vuelta a cualquiera de romper estos preceptos, o mentalmente vuelvo a poner mi mente en un lugar nocivo, hay cosas que todavía evidentemente no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? Las cuatro nobles verdades. ¿Qué es la ignorancia? ¿Sí? La ignorancia de qué? De las cuatro nobles verdades. Puedo ignorarlas porque no las conozco, o puedo ignorarlas porque me olvidé. ¿De qué me olvido? Pierdo la atención. Me olvido de recordar que la mente se mueve de un objeto a otro. Cuando uno se olvida que la mente se olvida, perdón, que nos olvidamos de que la mente se mueve de un objeto a otro, empezamos a personalizar las cosas. Empezamos a tener una cosa codiciosa en relación a los deseos sensuales, o empezamos a odiar o a tener aversión. Por eso empezamos a identificar. Yo tengo esta fama, tengo esta reputación, esta es mi opinión. Y en esas personalizaciones, en esas identificaciones, es donde
está la base del sufrimiento, el alimento del sufrimiento. Cuando nosotros llevamos la observancia de los preceptos, estamos atentos, es mucho más sencillo observar este proceso, porque la mente tiende a estar más despreocupada. No está preocupada. Entonces es más fácil dejar ir. Todos nosotros conocemos, sobre todo porque todos los que están en la charla meditan, que cuando uno tiene una buena meditación, viene un obstáculo, a veces es muy sencillo dejarlo ir. Pero si uno entra cargado a la meditación o está con la mente enojada, envidiosa, con algún otro obstáculo, es mucho más complicado dejar ir eso. Y esa es la diferencia entre tener una mente sin conflictos y una mente con conflictos. Lo que nos exhorta acá el Buda es a decir, facilítate las cosas. Y cuando vos te facilitas las cosas cumpliendo los preceptos, te va a resultar más fácil mirar, observar, es decir, comprender todo el panorama, toda la perspectiva. El primer peldaño del octuple noble sendero, la visión correcta. Es más fácil recordar la visión correcta. Es más fácil tener presentes las 4 nobles verdades, que son una forma reducida del origen dependiente. Otra forma de enunciar el origen dependiente. ¿Sí? Podemos observar entonces la ¿Puedo hacer una hipersubjetividad. pregunta, Fede? Sí, Fabio. Cuando vos decís es más fácil recordar, porque me impactó mucho la cuestión del olvido de las 4 nobles verdades, ¿no? Pero me parece que el hábito común, y hablo de la práctica en general, es olvidar las 4 nobles verdades. Las Claro, 4 nobles verdades. claro, Es como el hábito que ya tenemos, exacto. ¿no? Es Sí. como... Es fuerte eso, porque es como lo cotidiano, ¿no? No tiene que ir a lo máximo. No sé si se entiende. Sí, No sí, se tiene que ser entiende. algo dramático, enorme. No, No en no, lo cotidiano. no, en realidad no es que estamos, digamos, si uno lo piensa desde el lugar más profundo, hace cientos de miles de vidas que nos olvidamos de eso. O sea, que hace cientos de miles de vidas que venimos olvidándonos y reforzando una idea de que hay un yo, que existe un yo. Por eso yo les he comentado en otra charla que cuando uno entra en la corriente o cuando uno atraviesa alguno de los caminos supramundanos, los preceptos pasan de estar arriba, que a veces uno cree que son reglas de conducta, que es mirado por eso, para estar abajo. Uno se apoya en ellos, porque siente el bienestar inmediatamente. No lo siente como una carga o como algo que está mirando por arriba del hombro. Siente algo donde uno se asienta sin mucho esfuerzo por cumplir, porque se cumplen solos. Sí, y además que la mente está La mente está en otro lugar. en otro lugar. Lo que es importante entonces de comprender acá, digamos, es, y acá voy a, con con estas dos primeras definiciones que estamos dando, de karma oscuro con resultado oscuro y karma brillante con resultado brillante. Es como observar desde el punto de vista de los preceptos a dónde va una cosa y a dónde va la otra. Ahora fíjense lo que sigue. ¿Y en qué consiste, monjes, el karma oscuro y brillante con el resultado oscuro y brillante? He aquí alguien que realiza las actividades, y acá viene a ser lo importante, volitivas corporales, tanto aflictivas como no aflictivas, las actividades volitivas verbales, tanto aflictivas como no aflictivas, las actividades volitivas mentales, tanto aflictivas como no aflictivas. Como consecuencia, renace en un mundo que es tanto aflictivo como no aflictivo. Cuando haya renacido en aquel mundo, le toca experimentar los contactos tanto afligidos como no afligidos. Experimentando contactos tanto afligidos como no afligidos, tiene sensaciones tanto afligidas como no afligidas, mezclados el placer y la pena, tal como sucede en los casos de los seres humanos y algunos devas de los mundos inferiores. Este es el karma oscuro y brillante con el resultado oscuro y brillante. ¿Sí? Entonces, el primero, el karma oscuro, con el resultado oscuro está hablando siempre
de una vida infernal o un renacimiento infernal. Esto se aplica tanto a la siguiente vida como al momento presente. Cuando uno rompe un precepto, vive un infierno. A veces ni siquiera se da cuenta de eso, ¿sí? Cuando uno lleva adelante el precepto con alegría y con desenvoltura, está viviendo el paraíso en ese momento. Su mente está, se dice que se parece a la mente de un deva, a la mente de un dios. ¿Sí? ¿Cómo es la mente de un dios? La mente de un dios es abierta, es inconmensurable, tiene capacidades maravillosas, es muy generoso en general, ¿sí? Entonces, todo eso es la mente de un dios, es una conducta divina. Cuando pasan estas cosas, donde ocurre karma oscuro y brillante, ocurre lo que nos pasa a los seres humanos. ¿Sí? Que tenemos tanta tendencia hacia el placer como una tendencia hacia el dolor. Estamos como en el punto medio. Y algunos devas de los primeros 6 cielos. Entonces nos vamos dando cuenta de algo muy interesante, que es, fíjense que lo que nos está mostrando los dos primeros puntos es que de una acción negativa nunca va a salir un fruto positivo. En relación a nuestra vida. Quiero esto dejarlo muy claro porque si no entramos siempre en cosas, en supersticiones, que es una de las cosas muy importantes que tenemos que entender, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. El boicot mental, que es algo que se cree popularmente que es algo que existe. Fíjense, cómo es la persona que describe el boicot mental. Yo estoy bien, y cuando estoy a lo mejor, me boicoteo y paso a hacer las cosas mal. Me arruino el bienestar. Seguramente todos han escuchado eso, o alguna vez inclusive se lo han explicado como una conducta. Eso no puede pasar nunca. No existe eso en la realidad. No tiene, eso desafía directamente la ley del karma. Es una violación de la ley del karma. ¿Por qué? Tengo una pregunta con Ya, referencia a eso, Fede. verá, y observen. Yo estoy en un estado positivo, ¿no? De meditación. Salí de una meditación maravillosa y mi estado mental es muy abierto y muy alegre. Y automáticamente me pongo a hacer algo que yo sé que no me hace bien. Luego me doy la explicación. ¿Cómo puede ser que cada vez que hago algo que me hace bien, después automáticamente hago algo que me hace mal? ¿Por qué me boicoteo de esa manera? ¿Qué es lo que esta persona no observó? Entre que dejó la meditación y se sentía bien y comenzó la actividad que no le hace bien, hay un montón de instantes mentales, un montón de intenciones mentales que esa persona no fue consciente. Como no es consciente, atribuye la acción negativa que es hija de un estado positivo, cuando hubo un montón de instantes mentales en el medio, que no fue consciente de cuál fue su intención. Como no es consciente de cuál es su intención, se lo explica mediante esta idea del boicot. Les digo esto para que ustedes se vayan dando cuenta que el Buda era un maestro bastante exigente y que pedía una observación momento a momento del estado mental. Los 4 fundamentos de la atención no es solamente, bueno, cuando observo el cuerpo, observo el cuerpo. No, cuando uno observa el cuerpo, o sea, el cuerpo como el cuerpo, es cómo está tu estado mental observando eso. Porque yo puedo observar cómo voy al baño, cómo cocino, cómo me paro, con una mente totalmente contraída y negativa. ¿Eso es atención? ¿O con una mente sobreconcentrada? ¿Eso es atención? Nos damos cuenta de que hay un plano que está un poquito más adentro.
y que siempre está referido a cuál es la intención mental. ¿Estuve atento a la intención mental o actué? ¿O hablé de más? ¿Cuántas veces se deben haber encontrado en una conversación y a la mitad de la conversación se dijeron, ¿por qué abrir la boca? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Eso significa que hubo un montón de intenciones mentales que uno no se dio cuenta y de repente se encontró hablando de algo que no le interesa, pero que picó por alguna manera, es decir, reaccionamos. Hubo falta de atención a qué, cómo estaba la mente, cómo se movió la mente, en el estado en el que estaba, cómo tuvo la intención de ir a responder a ese interlocutor, a esa persona que estaba afuera, y cómo eso terminó en una conversación totalmente improductiva. Esto es muy importante, entonces. Nos vamos dando cuenta de que el karma es una cosa que justamente está ligada, como dice acá, a las actividades volitivas, corporales, verbales y mentales. ¿Sí? ¿Qué significa actividad volitiva? Intención. ¿Cuál es la intención? La intención involucra una voluntad. Y finalmente, ¿y en qué consiste el karma ni oscuro ni brillante con el resultado? Perdón, Sí, perdón, Fede, quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los 4 fundamentos de la atención los que cuatro, dijiste? los cuatro fundamentos de la atención, te recomiendo que leas el Satipatthana Sutta, que es el sutta número 10 del Majjhima Nikaya, que habla de los cuatro fundamentos de la atención, que son la atención en el cuerpo, la atención en las sensaciones como sensaciones, la atención Sí. en la mente como mente, y la atención en los objetos mentales como objetos mentales. Ok, ¿Sí? gracias. Sería para otra charla y otra cosa. ¿Sí? Ok. Eh, Lili, decime. Sí, me quedé pensando en eso que decís de este pensamiento de boicot. Decime si es correcto lo que pienso. Lo que sucede es que hay condiciones y hacen que un karma pasado, o sea, una intención pasada de un pensamiento pasado, madura Sí, como conciencia resultante sí, y entonces el hilo viene de otra cosa del pasado que se va hilvanando con una hora. exactamente. Exactamente. Es así, Lili, es así. Por eso es tan importante, o por eso es tan importante la comprensión del origen dependiente. Ahí donde nosotros entendemos que las formaciones mentales dan justamente condición a la conciencia. Ese sankara da el proceso de conciencia, es el proceso de reconocimiento de ese proceso mental, que da a su vez relación a mentalidad y materialidad. En la mentalidad donde nos encontramos con intención, atención, sensación, percepción y contacto. Eso es lo que da lugar a ¿qué? Al mundo, a nuestro mundo. Depende cómo sean esas formaciones, será el proceso de conciencia, será entonces la mentalidad y la materialidad funcionando como proceso. A través de eso tenemos las 6 bases de los sentidos, habrá un contacto con una sensación presente. Entonces todo eso es un proceso que es lo que vos estás diciendo. Una semilla que emerge a través de un hilo hasta el presente, que es la sensación. Ese presente que es la sensación, por eso es tan importante. Cuando tomo contacto con una sensación, rápidamente que surge la avidez, me gusta, no me gusta, o yo soy eso. Entonces, ahí nos damos cuenta, el cuarto, que es esto que decía, en qué consiste el karma ni oscuro ni brillante, con el resultado ni oscuro ni brillante que conduce a la destrucción del karma. La abolición de abandonar la clase de karma oscuro con resultado oscuro, la abolición de abandonar la clase de karma brillante con resultado brillante, y la abolición de abandonar la clase de karma oscuro y brillante con resultado oscuro y brillante. Este es el karma ni oscuro ni brillante que conduce a la destrucción del karma. Estas son, monjes, las 4 clases de karma que han sido descubiertas, conocidas y comprendidas por mí. ¿Sí? Entonces, este último tiene que ver con... es un arahant, esto.
digamos, este último karma, el objetivo final. Pero en los tres caminos anteriores, tanto el del Sotapanna, Sakadagami o el Anagami, esto empieza a madurar, con el resultado de un bienestar considerable. Lo que se está diciendo acá entonces, ¿qué es? Que no hay apego, o cada vez hay menos apego, en el caso de un Arahant, ningún tipo de apego, ni avidez, por ningún tipo de karma. Entonces, este discurso tan cortito muestra algo maravilloso. El samsara, que es donde nos movemos, donde se mueven todos los seres en todos los 31 planos, están sometidos al karma. Todos estamos sometidos al karma. Que es acción, es decir, que hay una condición y hay un fruto. En los planos más inferiores de este samsara hay muchos más habitantes que en los planos superiores. Lo que nos damos cuenta que no es tan sencillo cumplir los preceptos. ¿Qué va sucediendo con esto? Cualquier ser que habita acá está sujeto a la muerte. Está sujeto a la insatisfacción. Eventualmente, un ser infernal o un fantasma hambriento sufre mucho más que un deva o que un ser humano. Cuando contactan un deva o un ser humano, hacen contacto mental con una sensación desagradable, la insatisfacción está presente. O algo agradable del cual uno no se desea desprender, surge enseguida dukkha, esa insatisfacción. Y eso ocurre en todos los planos de existencia. Entonces aparece, en este caso en nuestra época, el Buda Gautama, y descubre, observa y comprende el karma. Lo comprende a la perfección. Y desarrolla un método para salir de ahí. No es poca cosa, ¿eh? En otras corrientes espirituales, se van a dar cuenta que cuando ustedes indagan un poco, siempre está la búsqueda de poderes. De cumplir los preceptos a veces de cierta manera, pero de poderes. Se consideran a veces santos personas que logran milagros, cosas que dentro del budismo están consideradas como algo posible, factible, ¿sí? Pero de ninguna manera eso transforma en santo a una persona. Nirvana, que significa sin fuego, también tiene, otra manera de verlo es irreversible. Aquel que experimenta el nirvana una vez o más, entró en la corriente y es irreversible. Si ustedes piensan en eso, se van a dar cuenta entonces la tremenda agudeza y extraordinaria grandeza mental que tenía el Buda. Encontrar una manera para poder erradicar completamente el sufrimiento. Este sufrimiento, o esta insatisfacción, está directamente ligada a, o surge debido a creer que lo que es impermanente es permanente, y fundamentalmente, que es la clave, la impersonalidad. Este proceso que se da de condiciones y frutos, y que está ligado a lo que estamos hablando al tema de hoy, que es el karma. Entonces tenemos un gigantesco telar llamado samsara, donde hay un montón de hilos que van dando su fruto, depende de la condición que tengan. Solamente un Buda es capaz de ver de manera precisa qué hilo, de dónde viene este hilo. Pero
cuando uno llega a determinado nivel de entrenamiento, puede ser un entrenamiento muy positivo, trabajar, por ejemplo, el famoso Tevilla, que es la triple meditación sobre las vidas pasadas o los renacimientos de otros seres, y finalmente el último, que es la liberación completa de las corrupciones mentales y volverse un Arahant. ¿Para qué serviría recordar vidas pasadas? ¿Cuál sería el sentido pedagógico de eso? No el sentido de andar con una curiosidad malsana, sino qué le da al practicante eso. ¿O de qué le serviría al practicante poder observar el renacimiento de otro ser? ¿Por qué le sería útil, además de, volvemos, la curiosidad malsana o presentarse en una fiesta un viernes en la noche y decir, yo te puedo decir que fuiste vos en otra vida? Lo más profundo de esto, o inclusive otros poderes, como por ejemplo, esto da la oportunidad de ver otros planos, o poder hundirse en el piso, ¿sí? o caminar sobre el agua. ¿Cuál sería el sentido de ese entrenamiento? Cuando uno lo toma seriamente, eso, si lo toma seriamente y su mente tiene la afinidad para eso, porque no todas las mentes lo tienen, es para comprender cómo funciona el karma, para observar cómo muchas decisiones que se tomaron en otra vida florecen ahora. Por eso este tipo de cosas, donde se trabajan a veces con los sabiñas, con los conocimientos directos, es muy importante que ya la mente tenga un nivel de desarrollo, para tener una ecuanimidad bastante profunda, porque uno se puede encontrar con cosas que no sean agradables de ver. Digo, si uno en otra vida fue un soldado que se dedicaba a arrasar pueblos y matar todo lo que había por delante, y uno lo ve, las consecuencias mentales para las personas pueden ser muy desequilibrantes. ¿Sí? Entonces es muy importante por eso la comprensión, no solo la meditación, sino la comprensión de lo que estamos viendo. Muchas veces las experiencias que tenemos en la meditación pueden ser muy positivas, o mismo las experiencias que tenemos en la vida cotidiana pueden ser positivas o negativas, pero la explicación que nos damos a veces no es precisa. Lo que hace que uno siempre tenga que tener la mente abierta y no se apresure a juzgar. Observar. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las condiciones de que haya ocurrido eso? ¿Cuál es el resultado de esa semilla? Esto nos va llevando cada vez más a madurar esta visión correcta, o esta visión, el primer peldaño del octuple noble sendero. Comprender que hay una causa y un efecto, ¿sí? Hay, porque esto surge, digamos, porque esto surge, porque esto cesa, aquello cesa. Tenemos siempre ahí un factor de proceso y condición. Bien, ahora voy a leer otro, que también es de la Anguttara Nikaya, por los mismos traductores, que es el discurso número, dentro del 6, la canasta número 6, el número 63, que es discurso penetrante. No voy a leerlo todo porque este es largo, pero voy a llegar a la parte donde habla del karma, ¿sí? Pero, vean ahora lo que dice, ¿no? Entonces es monjes, y cómo el karma, la causa por la cual el karma llega a operar, la diversidad del karma, el resultado del karma, el cese del karma y el sendero que conduce al cese del karma deben ser conocidos. Monje, yo digo que la intención es el karma. Por haber querido, uno realiza el karma a través del cuerpo, el habla y la mente. ¿Sí? Entonces fíjense lo que es para el Buda el karma. La intención. Esto era una diferencia muy grande, por ejemplo, en su época con los jainistas, que es como la otra corriente espiritual que había en ese momento, River y Boca, ¿sí? Donde los jainistas vieron que hacían las tapas que son las austeridades, ¿no? Entonces el Buda les preguntaba, pero ¿y vos te estás latigando la espalda o dejando de comer durante 15 días? Y a través de todo ese sufrimiento, ¿vos sabés qué sufrimiento estás purgando o dejando ir? No. ¿Y entonces cómo sabés lo que estás haciendo?
Entonces fíjense que para el, para el Buda la intención es lo que produce el karma. Entonces si uno, vamos a decirlo así, uno está, algo que siempre pasa muchas veces, ¿no? Que a veces hay una confusión. Uno está atendiendo el jardín y la intención no es matar. La intención mental no es matar. Lo mismo un médico. Un médico está abriendo a una persona, produciéndole dolor, solo que la anestesia no le permite percibir el dolor, pero no es que en el sistema nervioso no quede alojado el dolor. Pero la intención del médico no es lastimar, es sanar, curar. Entonces nos tenemos que dar cuenta de esto. Y a mí se me cae, vuelvo a lo del jardín, se me cae una tijera y sin querer golpeo una hormiga y la mata. Mi intención no es matar a la hormiga. No está la intención mental. Pero si mi intención es agarrar a la hormiga y tirarle veneno, la intención es matar seres vivientes. Así de sencillo. ¿Las hormigas desafían la paciencia? Totalmente. Y las cucarachas ni les digo. ¿Y qué es la causa por la cual el karma llega a operar? El contacto, monjes. Esa es la causa por la cual el karma llega a operar. ¿Sí? Muy importante esto. Fasa, contacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo necesito tener contacto mental con una sensación a través de las 6 esferas de los sentidos. Puede ser visual, cualquiera de las 5 o mental. Esa es la condición. Claro. Tremendo, nada. ¿Sí? Casi nada. Facilísimo, no hay que tener contacto. Pero veámoslo desde otro punto de vista. ¿Sí? Veámoslo desde el punto de vista. Digo, esto para ponerlo en perspectiva, ¿sí? Para ponerlo en perspectiva. A medida que nosotros vamos meditando, y los yanas acá se presentan como un camino didáctico muy claro, ¿qué va ocurriendo en los yanas? Cada vez hay más, lo que ocurre es una cesación. ¿Qué es lo que va sucediendo? Cada vez hay menos factores dando vueltas. La mente se vuelve cada vez más calma, más calma, más calma, cada vez más calma. Entonces la mente se mueve cada vez menos. Cesa el contacto donde la mente se mueve tratando de entrar en contacto con todo. Hasta que la mente llega a un punto donde hasta el contacto está en tela de juicio. ¿Estoy en contacto con qué? Y nos vamos dando cuenta de que lo que existe es un proceso mental en movimiento. Hasta que ese proceso madura, ya no surge absolutamente nada, y en algún momento ocurre esta cosa tan distintiva del budismo, que es el Samapati Nirodha, la sensación de sensación, percepción y conciencia. No hay más contacto. Cuando eso se reinicia, está tan clara la mente, que a partir de ese reinicio es donde es fácil de ver cómo vuelve a surgir todo el proceso mental. Volvemos a tener contacto. Y ahí nuestras facultades están tan brillantes que lo más probable es que vivenciemos el nirvana. Pero entonces fíjense, qué interesante. Que es el mismo contacto también lo que nos lleva a poder. Es el deseo lo que nos lleva a liberarnos del deseo. Por eso no se trata de reprimir el deseo. ¿Van entendiendo? La cosa no es tan, voy a meter esto abajo de una alfombra y lo único que voy a hacer es cada vez me voy a sentar más alto por la mugre que hay abajo de la alfombra, nada más. Sino a aceptar el presente como viene y dejar ir en ese momento, aplicar las 6 R's en ese momento. ¿Y qué es la diversidad del karma?
Existe el karma a ser experimentado en el infierno, otro en el reino animal, otro en el plano de los espíritus hambrientos, otro experimentado en el mundo humano y otro experimentado en el mundo de los devas. Esto es, monje, lo que se llama la diversidad del karma. Lo que estuvimos hablando en el sutra pasado, ¿sí? ¿Y qué es el resultado del karma? Yo digo, existen tres clases de resultados del karma: el que acontece aquí y ahora, el que acontece en el siguiente renacimiento y el que acontece en otra subsecuente ocasión. Esto es, monjes, lo que se llama el resultado del karma. Entonces, lo que está diciendo, ¿no?, es que aquí ahora nosotros estamos viviendo el karma, que es el resultado de un instante mental anterior. Puede ser el inmediato o vaya a saber cuál. ¿Cuándo fue eso plantado? ¿Cuál es el hilo que llega ahora? Por otro lado, está el que acontece en el siguiente renacimiento, es decir, lo que va ocurriendo de una vida a la otra. Y también el que por ahí se saltea un montón de renacimientos y viene a florecer en determinado momento. Este año, que nos dedicamos a leer y comentar la vida de los arahants, de los bhikkhus y bhikkhunis y de los laicos, cuando comentábamos un poco sobre sus renacimientos pasados, nos dábamos cuenta de que muchas, a veces, determinaciones que se tomaban en una vida daban su fruto 500 vidas más tarde. ¿Y qué es el cese del karma? El fin de la ignorancia es el cese del karma, y este óctuple noble sendero: recta visión, recta intención, recta forma de hablar, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención consciente y recto recogimiento o quietud. Es el camino que conduce al cese del karma. Fíjense entonces que lo que nos está mostrando esto del karma, ¿qué es? Que lo que nos vamos dando cuenta es que las condiciones para que una persona actúe mentalmente, verbalmente o corporalmente, no son cosas tan fáciles de ver. Pero todos los seres humanos tenemos la mala costumbre de ser muy propensos a juzgar rápidamente qué es lo que está haciendo el otro. Y juzgamos a la persona, en vez de observar cuál es la acción que se está realizando en ese momento. Y acá hay también una pequeña joya que tiene que ver con el anatta, con el no yo, con la impersonalidad. Si nosotros aprendemos a modificar acciones, la mente se va a modificar. Si nosotros lo que hacemos es juzgarnos como personas y juzgar a los demás como personas, tenemos que cambiar a la persona. Y cuando uno piensa en cambiar a la persona, la tarea se vuelve titánica. Pero cuando yo lo que tengo que hacer es cambiar una acción, en ese momento, es mucho más sencillo, es mucho más aliviador. Porque lo único que tengo que hacer en ese momento es observar. Si no me está haciendo bien, reconocerlo, dejar de hacerlo, mentalmente también, dejar de prestarle atención, relajarme, sonreír y retornar a un estado mental positivo. Estas 6 R's, este proceso mental, eventualmente va a traer un cambio real, es decir, ¿qué es lo que va a producir esto? Que al cesar la avidez en ese hilo kármico, se termina el nutrimento. Cuando termina el nutrimento, no está más. No surge más. ¿Por qué? Porque no están más las condiciones. Entonces vamos a decir una persona que es propensa a tener, no sé, ataques de ira. Y cuando digo ataques de ira, por favor, no estoy diciendo una persona que solamente grita. Estoy diciendo también las personas que nunca expresan la ira, pero que están enojadas todo el tiempo. Eso también son ataques de ira, ¿eh? Aunque pongan carita de angelitos y sonrían. La sonrisa tiene que estar en la mente. No vale, no es sino no sé si se acuerdan, el libro de Quino, que está con la cara así, con un sellito, con una sonrisa. No me acuerdo cómo se llama.
el libro. Lo que les quiero decir con esto es que si uno ante la ira, o sea que es una forma de aversión, hace las 6 R's, eventualmente esa ira va a ir cada vez cediendo más. Y uno se va a enojar menos. ¿Por qué? Porque uno no reacciona, no lo retroalimenta. ¿Qué significa? No hay intención detrás. Porque es la intención lo que alimenta ese karma. Por eso las terapias que a veces intentan incrementar, si te enojas, enojate, 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 para sacarte el enojo, por ahí funciona en ese momento porque te agotás. Pero mentalmente lo que yo cultivé fue el enojo. De vuelta volvemos a lo mismo. De una semilla de durazno no va a salir una banana. Si mi ¿Qué intención, hablas, por ejemplo, de la bioenergética? por ejemplo, lo que estoy diciendo con eso, no digo que el trabajo no sea positivo desde cierto lugar, en el sentido del trabajo físico, pero lo que yo estoy cultivando en algún plano, mentalmente, estoy alimentando a eso. Entonces puede ser que en el momento yo siento una alivio debido al cansancio físico, porque la ira tiene mucha carga física, pero mentalmente eso fue cultivado. Tuve contacto con eso, que es lo que nos está diciendo. Tomé contacto con eso. Si yo tomé contacto con eso, lo alimenté. En algún momento ese fruto, esa semilla va a dar fruto. Ahora bien, cuando el noble discípulo conoce el karma de esta manera, conoce la causa por el cual el karma llega a operar de esta manera, conoce la diversidad del karma de esta manera, conoce el resultado del karma de esta manera, conoce el cese del karma de esta manera y conoce el sendero que conduce al cese del karma de esta manera, entonces su conocimiento penetra esta vida santa del cese del karma. Monjes, es por eso es que el karma debe ser conocido, la causa por la cual el karma llega a operar debe ser conocida, la diversidad del karma debe ser conocida, los resultados del karma deben ser conocidos, el cese del karma debe ser conocido, y el sendero que conduce al cese del karma debe ser conocido. ¿Sí? Entonces fíjense que el Buda lo que está diciendo acá es que no importa ¿por qué me pasa esto? No está pidiendo que analicemos eso. Está pidiendo que reconozcamos la causa. Y nos vamos a dar cuenta que la causa detrás de eso, esencialmente es la avidez. Tenemos que dejar ir primero, tenemos que relajar, observar y retornar, y solamente con una mente muy clara y elevada vamos a poder empezar a relacionar las condiciones por las cuales suceden. Y no quedarnos enganchados en los por qué. Porque si yo me engancho en el por qué, estoy apegado. Estoy justificando o buscando una razón de ser a mi avidez, a mi rechazo o a mi deseo sensual o a mi identificación. Y eso va a traer la tendencia emocional habitual. Es decir, va a traer esa idea fuerte de mi personalidad. Yo soy así. No digo que no haya rasgos. Lo que estoy diciendo es que cuidado, porque un rasgo es ni más ni menos que un proceso que se repite. Y en el mundo no existe nada, en el universo no hay nada que se repita. Siempre es diferente. Muy bien. Y ahora voy a leerles el tercero y el último. Una pregunta con respecto a esto. Sí, El decime, tema de Fabián. las condiciones, Sí. ¿no? Las condiciones. ¿Son de afuera o son de adentro? Qué buena pregunta. Bueno, ahora Tiene que ver ahora te leo el siguiente sutta y ahí vos vas a comprender, te va a dar respuesta el Buda. Quédate tranquilo. Bueno, este es un sutta muy importante para mí porque tiene mucho que ver con cosas que también son supersticiones.
¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de que las supersticiones muchas veces, cuando uno dice, yo siempre que me pongo la remera de color verde me va bien. Eso es una superstición, ¿sí? Pero también es una superstición, yo siempre hago lo mismo. Eso también es una superstición, porque no existe algo que sea siempre igual. Eso va directamente en contradicción con la ley del karma, directamente. Nunca la condición es igual, siempre es diferente. Levemente diferente. Y el resultado es levemente diferente. ¿Nos dimos cuenta de eso o no? Ahora observen. Este es el sutta número, el Samyutta Nikaya, que son los discursos conectados temáticamente, número 36, dentro del discurso 36, el número 21, Shivaka Sutta, que es el discurso a Shivaka. Los traductores son los mismos que los dos anteriores. Fíjense en esto. En cierta ocasión, el bienaventurado estaba en Rayagaja, en el bosquecillo de los bambúes, en el santuario de las ardillas. En este lugar, una seta mendigante de nombre Moliyasivaka se acercó al bienaventurado e intercambió con él cordiales saludos. Una vez concluidas las cortesías, se sentó a un lado y dijo al bienaventurado: Maestro Gotama, hay por ahí algunos ascetas y brahmanes que sostienen la siguiente doctrina. Cualquier cosa que experimente una persona, sea placentera, dolorosa o ni placentera ni dolorosa, todo ha sido causado por lo que la misma ha hecho en el pasado. ¿Cuál es el punto de vista del maestro Gotama sobre este punto? Miren qué pregunta, ¿eh? Algunas sensaciones, entonces el Buda contesta, ¿no? Algunas sensaciones shivaka se originan por causa del desorden de la bilis. El hecho de que algunas sensaciones se originen por causa del desorden de la bilis, uno lo puede comprobar por sí mismo y esto está reconocido como verdadero por todo el mundo. Ahora bien, cuando aquellos ascetas y brahmanes sostienen la doctrina de que cualquier cosa que experimente una persona, sea placentera o dolorosa, o ni placentera ni dolorosa, todo ha sido causado por lo que la misma ha hecho en el pasado, pasan por alto lo que uno puede comprobar por sí mismo y pasan por alto lo que está reconocido como verdadero por todo el mundo. Por consiguiente, yo digo que estos ascetas y brahmanes están equivocados. Algunas sensaciones shivaka se originan por causa del desorden de la flema. Algunas se originan por causa del desorden del bajo vientre. Algunas sensaciones shivaka son consecuencia de la falta del balanceo de estos tres anteriores. Algunas sensaciones shivaka se originan por causa de los cambios climáticos. Algunas sensaciones shivaka se originan por causa del desorden de una conducta descuidada. Algunas sensaciones shivaka se originan por causa de las agresiones. Algunas sensaciones shivaka se originan como resultado del kama. El hecho de que algunas sensaciones se originen como resultado del kama, uno lo puede comprobar por sí mismo y está reconocido como verdadero por todo el mundo. Así que cuando aquellos ascetas y brahmanes sostienen la doctrina de que cualquier cosa que experimente una persona, sea placentera, dolorosa, ni placentera ni dolorosa, todo ha sido causado por lo que la misma ha hecho en el pasado, pasan por alto lo que uno puede comprobar por sí mismo y pasan por alto lo que está reconocido como verdadero por todo el mundo. Por consiguiente, yo digo que ascetas y brahmanes están equivocados. ¿Sí? Comentemos un poco esto entonces, ¿sí? Entonces fíjense que los tres primeros que está hablando, que es el desorden de la bilis, la flema y el bajo vientre, tienen que ver con el Ayurveda, ¿sí? O sea, con la medicina de la India que ya existía en ese momento. Lo que está diciendo en este sentido es que el cuerpo tiene sus desbalances, ¿sí? Y volvemos acá a lo mismo. Tenés un problema en el hígado, te enojas mucho, ¿sí? Estas cosas que se suelen decir. La condición es tu enojo. Y es muy curioso porque yo no conocí a nadie nunca, bueno, sí, alguna persona, una podría ser o dos, que no se enojara. Ah, tenés problemas con el vaso, entonces, o con cierta parte de tu cuerpo, entonces vos no te tenés suficiente autoestima. Nos empiezan a hacer estas conexiones directas entre la tendencia mental y
la condición física, cuando la condición física tiene un montón de condiciones que no son fáciles de ver. Hay una condición genética, heredada, con una propensión. Y yo siempre me pongo a pensar en algo. ¿Qué sentido tiene decirle a una persona que está enferma que eso le pasa por un rasgo mental que tiene? ¿En qué lo ayudo? ¿Lo alivio o lo cargo? Más allá de que lo que estoy diciendo es absolutamente arbitrario, porque yo no sé por qué pasa eso. Estoy diciéndole algo que es totalmente caprichoso, porque yo no sé cuál es la consecuencia, la causa y consecuencia de eso. Si la persona es enojona y tiene un problema de hígado, eso puede ser, y otra persona es enojona y no tiene problema de hígado. Una persona come sanamente y tiene problemas de hígado, una persona come porquerías toda su vida y no tiene ningún problema de hígado. Es muy interesante esto. Lo que hace que ciertas conexiones muy simplistas, de también ciertas tendencias o terapias alternativas o no tan alternativas, haya que tomarlo siempre con pinzas. Fíjense que el Buda dice, pasan por alto lo que uno puede comprobar por sí mismo. Es decir, que siempre exhorta al practicante a que lo compruebe, no que tome por verdadero ni lo que le dice el maestro de meditación de turno, ni lo que le dice el médico de turno o el terapeuta de turno. Hay que ver. Hay ciertas ramas, sobre todo de la neurología ahora, que están llegando a cosas muy importantes. A decir que, por ejemplo, un ejercicio físico muy supuestamente inocuo, mover una mano, para un lado una mano y para el otro la otra, ¿no? Que puede ser un ejercicio de neuroplasticidad, puede tener consecuencias positivas para una persona y no tan positivas para otra, que depende. O sea que esta receta de que si vos tenés un problema es por tal o cual cosa, se nos viene abajo. Pero el Buda ya la tira abajo, porque dice hay condiciones que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con este desorden general del cuerpo u orden general del cuerpo. Tenemos tendencias. ¿Sí? Fíjense lo que sigue. Hay cosas que tienen que ver con los cambios climáticos. ¿Sí? Ah, vos saliste a la calle y te cayó un rayo. Karma. ¿No? ¿Karma de qué? A la luz de la intención. ¿Vos tenés la intención de que te cayera un rayo? No. Es como muy interesante esto, porque esto está alumbrando o poniendo luz a un montón de cosas que son supersticiones. Eh, Un sí, monje decía, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué me quebré el brazo? sí. Porque podía suceder, es la respuesta. Podía suceder porque estaban las condiciones, porque había un cama, o porque el cuerpo, o porque el ómnibus justo aceleró. Bueno, porque la física es así. Fíjate que acá dice la siguiente es que hay otra que se origina por causa de conducta descuidada. ¿Sí? Alguien puso una botella, vamos a decir un martillo arriba de un armario, mal puesto. Pasaste por al lado, tocaste la puerta y se cayó el martillo en la cabeza. ¿Sí? ¿Dónde acá hay que tener cuidado? El Buda no lo llama karma esto, ¿eh?
Nada de todo esto que estamos mencionando ahora es karma. No entra dentro de la definición del Buda el karma. Es muy interesante esto. Es decir, que uno no tiene que ver justamente con las acciones pasadas de uno. Porque no hubo intención previa. Muchas veces, acá es donde se mete algo, hay una visión que a veces ocurre, inclusive, a veces pasa esto, inclusive con gente que practica el budismo, donde aparece esto. Ah, ¿qué te pasó? Y me pasó que me gané la lotería o me pasó algo malo. Te tenía que pasar. ¿Qué significa que te tenía que pasar? ¿Qué está detrás de eso? El pensamiento del fatalismo. Estamos destinados a que nos pase cierta cosa. Pero fíjense que el fatalismo, que es una de las 6 visiones erróneas dentro del budismo, siempre es con el diario del lunes. Yo te digo que te pasó lo que te pasó, pero con el diario del lunes. Explico un misterio con el diario del lunes. ¿Cómo es la cosa? ¿Entienden lo que les quiero decir? Acá donde se mezcla esta idea de misterio. No, 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 eso no es un misterio. Eso es querer explicar algo que pasó de la manera lo menor dolorosa para poder aceptar la realidad. Por eso le digo, la experiencia es una cosa, la explicación de esa experiencia, cuidado. Porque ahí es donde uno se confunde, ahí es donde se mete esta visión personal. Fíjense la que sigue. Algunas sensaciones shivaka se originan por causa de las agresiones. ¿Qué significan las agresiones? Salí de mi casa y me robaron. Yo no tenía la intención mental de que me robaran o que me pasara algo. Ah, karma. No, no, no. Es muy interesante entonces porque lo que nos hace ver justamente es que el Buda da todas estas 7 previas hasta que llega a la última, de que algunas sensaciones se originen como resultado del karma. Pero no las 7 anteriores. No por la enfermedad, por los 3 aspectos, digamos, corporales, no por el clima, no por el descuido, no por esto de las agresiones. Lo que hace que sea entonces de vuelta muy interesante, ven, que esto coloca al karma en un lugar muy particular y nos refuerza entonces el Buda esta intención nuestra de prestar atención. ¿Cuál es la intención cuando actuamos? Después va a venir un mosquito y te va a picar, que sería, por ejemplo, las agresiones. Alguien viene un mosquito y te pica. El punto es qué hacemos con eso. Lo matamos, pero ya nos picó. Lo más probable es que después de picar un mosquito no le quede mucho tiempo de vida y muera. ¿No? Entonces una sensación desagradable nos hace reaccionar. Bueno, ahí es donde el Buda te dice, ojo, que ahí es donde viene el nacimiento del karma. Puede ser oscuro, brillante, ni oscuro ni brillante. O ni oscuro ni brillante, que es 6 R's. Dejen ir. Entonces,
Estos son los 3 suttas que quería leerles sobre el karma porque me gustaba justamente cómo están organizados y cómo dejan un poco en claro de qué se trata el karma. Y de qué se trata lo que muchas veces se le llama karma y no es karma, es la visión a veces de predestinación. Es una visión que hay que tener mucho cuidado porque la predestinación es no existe el cambio. Hay una idea de alguien que está condenado, entre comillas, o yendo por un camino el cual no se puede mover. Y eso niega la ley del karma, que es la ley universal, causa y efecto. ¿Te contesta eso, Fabio? En parte sí, y en otra parte me viene como que la descripción es cómo funciona la mente. Claro. Todo lo anterior es una justificación papancha de la mente que quiere explicar o nombrar Sí, y no sirve para nada. Aplicar la 6R, soltalo, y sí, si se te cayó un martillo en la cabeza, haya. ¿No? sí, Es eso. exactamente. Pero Digo, en parte sí. Ahora, la otra parte que es como cuando uno se sienta a meditar, sí. también está creando las condiciones para que acontezca algo. ¿Cómo? Ahí es donde uno puede elegir. Cuando uno se sienta a Absolutamente. meditar, Sí. ahí estamos creando las condiciones, de alguna manera, para que acontezca algo. Siempre estamos creando las condiciones. Claro, que vendría a ser el hábito saludable, lo que uno podría elegir. Sí, Eso, nada más. sí. Entonces, para mí la invitación a observar el karma, es decir, la acción, es que somos acción. Es acción continua. Surge y cesa, surge y cesa, acción, todo el tiempo. Hay acción, hay verbo, pero no hay sustantivo. Entonces, cuando nosotros vivimos una acción mental, verbal o física, tendemos a utilizar los sustantivos para explicarlo. Tendemos a sustantivar, a darle sustancia. Y en esa explicación, a veces lo que generamos es, sembramos semillas nuevas para volver a equivocarnos en la visión de lo que nos pasó. Como la visión olvida las 4 nobles verdades, nos vamos confundiendo cada vez más. Y muchas veces, muchísimas veces, estamos más atentos a nuestra propia explicación, a nuestro propio apego de por qué me pasa lo que me pasa, que a la sensación. Y decimos, por ejemplo, yo siento que, no. Yo pienso que. Yo siento agradable, desagradable o neutro. Todo lo demás es yo pienso que. Qué fuerte es esto, ¿vieron? No, yo siento que no. Eso es porque vos estás acostumbrado o acostumbrada a decir que sentís. Yo siento que y me dan un discurso de 15 minutos. ¿Todo eso sentís? ¿O todo eso pensás? No, todo eso pensás con respecto a una sensación que puede ser agradable, desagradable o neutra. Eso es todo. Lo demás, yo le puse la crema y me quedó un choclo así. Todo lo demás es exageración. Sácale. No expliques. Deja ir. Si no te hace bien, deja ir, soltá. Relájate. Tenés el hierro caliente en la mano, es como el sutta de la flecha envenenada. Empecé a pensar quién te disparó, cómo era la flecha, qué asta tenía, qué madera. Te estás muriendo. Déjalo ir, sacátela, después vemos. Con esa mente envenenada, con esa mente que en ese momento está agarrada, identificada, no me puedo ver ni el dedo de la mano. Entonces yo siento no, yo pienso. Y cuando empezamos a decir las cosas como son, yo pienso que, nos damos cuenta de que la mayoría del tiempo estamos, y acá voy a hacer también una cosa muy importante, que el budismo es la única tradición espiritual que dice, tu opinión te la tenés que dejar ir.
¿Viste todo lo que vos pensás que es verdad? ¿Todo eso que vos crees que es verdad como una piedra? Soltalo. Ah, ¿vos pensás que el budismo es eso? Soltalo. ¿Vos pensás que el Buda es esto? Soltalo. ¿Vos pensás que la enseñanza es tal cosa? Déjate ir. ¿Vos te conocés? Déjalo ir. Lo que te dice es eso que vos percibís a través de tu mente, es lo que tenés que dejar ir. Y tenés que desarrollar la mente hasta tal punto donde veas las cosas tal cual son. Sí, Pau. Em, Me quedé con esto de que solamente hay una sensación agradable, desagradable o neutra y que el Sí, resto son todos pensamientos en relación a eso. soy. Entonces, como la intención sería poder ir a esa sensación y aplicarle las 6 R's a esa sensación cuando te es, por ejemplo, desagradable. Lo que Y a sí- partir de ahí cambia la acción. No, vos le vas a aplicar las 6 R's a la avidez que surge de la sensación. La sensación es la verdad de la vida. La verdad de la qué? De la De vida. de la vida. De Ok. lo que está ahí. Es el presente, no puedo hacer nada. Está ahí. Ok. La sensación no se puede controlar. Lo que nosotros tendemos a hacer es querer controlarla, Ok. explicándola, pensando sobre eso. Entonces Claro. surge una sensación, de ahí surge la avidez. ¿Qué es la avidez? Ay, esto no me gusta. Ay, me encanta, quiero más. Yo soy de esta manera. Ahí puedo aplicar 6 R's. De ahí surge casi en milésimas de segundo reales el apego que justifica esto me gusta porque cuando era chica, esto no me gusta porque a mí no me gusta, o yo soy esto porque a mí nadie me va a hablar de esta manera. Ya tenés el segundo eslabón pegadito en milésimas de segundo. El tercer eslabón, ahí también puedes aplicar 6R. El tercer eslabón es la tendencia emocional habitual. Baba, la existencia. La tendencia emocional habitual es que repito mi forma de sentir o mi forma de mi proceso mental se repite. Todavía ahí puedo aplicar 6 R's. Pero a partir de ahí surge el nacimiento de la acción. Una vez que la acción ocurre, ya no puedo hacer 6 R's. Ya estos 3 pasos, surgidos debido a la sensación, avidez, apego y tendencia emocional habitual, me configuraron la personalidad, lo que yo creo que soy yo. Entonces actuamos como locos ante una sensación desagradable, debido a la avidez, al apego que es la justificación, y a la tendencia emocional habitual, siempre me enojo, a veces mucho, poco, mediano. Y actuamos como locos. Esos son los 3 momentos mentales donde yo puedo hacer 6R. Pasado eso, ya no puedo. Ok, gracias. O sea que hay que estar muy atento porque pasa muy Sí, rápido. por supuesto, hay que estar muy atento y evitar envejecer, por supuesto, claro. Ok. Pero entonces, en cuestión resumida, digamos, el karma es la acción y depende cómo esté intencionada la mente. El karma La inten- es la intención, el karma es la intención, ok. claro, está condicionado por esa intención y va a llevarte a una acción mental, verbal o física. Ok, bien, gracias. Fede, ay, ¿Sí? Sí, sí, dale, te escucho. ¿puedes repetir lo que dijiste recién de la personalidad? La... Recién, Sí, decime. sí, hablabas de los justificativos, Claro, me colgué en un momento y quiero entenderlo bien eso. la personalidad es la personalidad o el yo o la imagen, el nombre que uno le quiera poner, o el alma, el nombre que uno quiera ponerle, eh, está ligado a
tiene como condición al apego y a la avidez. Entonces, la avidez es ese me gusta o no me gusta, o yo soy, frente a una sensación determinada. Eso produce que me justifique. Me gusta porque, no me gusta porque, o yo soy un buen meditador y a mí siempre me va a pasar lo mismo cuando medite, y me va a pasar lo que yo quiero, porque medito hace 20 años, 2 años o lo que fuera. Y eso da lugar a la tendencia emocional habitual. Es decir, que frente a las justificaciones, yo suelo sentirme siempre de la misma manera, y me identifico, que es decir, me reconozco como yo. Acá es donde entra también la superstición de los signos, del zodíaco. Y por favor entiéndame, yo no estoy diciendo que los astros no tengan influencia, como dice acá, climática. Pero muchas veces me justifico mi accionar a través de los signos, cosa que es una superstición. Todos, más las mujeres que los varones, sabemos que cuando la luna está en determinada etapa, sentimos el cuerpo diferente. Puede tener que ver eso que estimule el movimiento de líquidos o no, y esto produzca a su vez una sensación desagradable o agradable. ¿Sí? Entonces los astros, o el sol, cuando está o no está, tiene una influencia sobre nosotros. Distinto es creer que yo soy de esta manera. Eso es una idea, eso es una identificación. Que yo al correr de la vida me fui justificando. Llega un momento que se vuelve una prisión. Ficticia, pero una prisión. Cada vez que yo, ante me gusta o no me gusta, ante la avidez, o una identificación, cada vez que yo me justifico, refuerzo todo ese proceso enormemente. Lo alimento, lo alimento, lo alimento, lo alimento. Y eso me da la tendencia emocional habitual a volver a actuar una y otra vez, y entonces viene esta idea: yo soy así. Lo que no me estoy dando cuenta en ese momento, estoy olvidándome de las 4 nobles verdades, es que hay una condición para eso. Si vos dejás ir esa condición, no se va a producir todo el resto. Por eso hay que estar atento, ser paciente. No apresurarse a juzgar yo soy, porque ahí es donde uno se quedó ensartado. Actúa ignorantemente. Actúa olvidando las 4 nobles verdades. Que hay un origen para esa insatisfacción que estás sintiendo, y hay una cesación. Es el octuple noble sendero. 6 R's. Siempre el Buda nos reclama acción. Mirá, está pasando esto, deja ir. Mentalmente actúa. Actúa en un lugar positivo. El noble esfuerzo nos lleva a eso. Deja ir lo negativo, el estado mental negativo. Apunta tu mente a lo positivo. Llévalo a un estado alegre. Presente. Entonces, se va entendiendo cuando digo esto. Yo siento que a mí lo que me pasa es... No, vos pensás, no estás sintiendo. Vos estás sintiendo algo agradable o desagradable. Todo lo demás es la justificación que uno se da frente a frente a ese estímulo. Y uno le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Reforzamos algo sano o insano? Si es sano, bárbaro, hagámoslo. Reconozcamos eso. Y volvamos a cultivar eso. Pero si no, dejar ir. O al menos reírse de eso. Que es una cualidad muy sana, de reírse de la locura mental y de cómo la mente tiende a hacer ese tipo de cosas. Sí, cuando uno dice, a mí siempre me pasa lo mismo, yo nunca avanzo, yo siempre, no, es la telenovela de la mente. Es la telenovela de las 3 de la tarde.
pero en la mente, donde uno se vuelve una víctima de sus propias decisiones. Solo es eso. Decidí otra cosa, deja ir y ten paciencia. También puedes Espera, ponerlo. Fabio. Espera, Sí. porque Lili había levantado la mano. Pero Sí, con respecto a la pregunta que te hice, me gustó cómo la desarrollaste porque después la sigo, pero tiene que ver con otra pregunta que te quería hacer en relación al cambio, sí, digamos. Porque está bien esto que vos decís de la superstición de los signos, ¿no? Pero yo siento que iba a decir, yo pienso que ajá, yo tengo determinadas características que las observo, ¿no? claro, Que seguro, pueden, o- pueden coincidir algunas con características que se les adjudica a las personas seguro, seguro, leoninas, por ejemplo, seguro. digamos, y a vos te veo otras características que se les adjudica a las personas escorpianas, Sí, o ponele. Pero, a ver, con respecto al cambio, ¿no? ¿Qué cosas se pueden cambiar y qué no? ¿No? Por ejemplo, Mogalana y Sariputa. Mogalana tenía determinadas características que lo hacían sí, tener más poderes que Sariputa, sí, ¿no? sí, Y Sariputa tenía una capacidad más analítica, digamos, o tenía una inteligencia muy desarrollada y sí, tenía la capacidad de explicar sí, bueno, las cosas de una manera muy clara. Y esas eran dos características, o sea, sí, ni Mogalana podía ser como Sariputa, ni Sariputa como Mogalana. O sea, sí. tenían, y eso no se podía cambiar. O sea, ¿qué se puede cambiar y qué no? Me parece que vos lo que todavía estás mirando es que vos seguís creyendo que hay algo que no cambia. Vos crees que hay algo que no No, cambia. esto mismo que, ¿Qué es esto que lo- te acabo de decir, Contame digamos, qué es lo que no cambia, qué es lo que permanece, qué es lo que es permanente. ¿Hay algo que sea permanente? ¿no? Y entonces las características estos de Mogalana y Sariputa, por ¿Qué son las ejemplo, características? y esas características, ¿cómo se las llama? Son tendencias mentales que de ninguna manera Tendencias mentales. que de ninguna manera son permanentes. Van cambiando Son tendencias, a medida que las personas las va desarrollando. Nunca son iguales. ¿no? Pueden ir cambiando, Sí, pero esto, digamos, ni Mogalana iba a ser, no, lo que no es correcto es como vos lo estás planteando. Vos lo estás planteando desde el punto de vista de que una persona tiene que dejar de ser una persona para ser otra. Y detrás de eso está la idea de que hay cosas que nunca cambian. Y no es verdad. Siempre cambian. lo que cambia es que uno puede desarrollar o no Cambia, determinadas características. por supuesto. Por eso, pero esto de que, Ahí no, donde, no sé, ahí donde te no haces... lo termino de entender. Y claro, no lo podés entender porque vos seguís creyendo que hay dos personas que tienen cosas que no pueden cambiar, porque seguís creyendo que hay un yo. Y esa creencia está muy asentada, y está bien. Pero esas tendencias mentales fueron cultivadas cuando fueron cultivadas en otras vidas, y fueron dando ese fruto, y eso va cambiando todo el tiempo. Vos seguís creyendo que si una persona es de una manera, no puede ser de la otra. Pero yo te puedo decir que alguien como Mogalana tenía una intelectualidad muy elevada, y que Sariputta tenía poderes.
no como Mogalana. Claro, claro, Que haya eso. determinados rasgos más desarrollados en una persona que en otra, ¿sí? No invalida nada de lo que estamos hablando. O quizás simplemente se pusieron de acuerdo a ver qué rol cumplía cada uno. Me da la sensación de que es un poco más que eso, ¿viste? Son las afinidades mentales que hay, digamos, dentro de cualquier grupo humano. Hay gente que tiene una tendencia más sensitiva, otra que es más intelectual, y la mayoría están en el medio con un poco y un poco de cada cosa. Como el Buda tenía de los dos. Pero esas tendencias emocionales son kámicas y aparecen al momento de nacer. Correcto. Habría que siempre observar, digamos, en ese sentido, cuando esta conciencia renace en el plano humano, vamos a decir. Por favor, no piensen en conciencia como ningún fantasmita volando, ¿sí? Cuando ocurre eso, esa persona se va desarrollando en un lugar cultural, en una familia, y todo eso le va trayendo un montón de experiencias, que a su vez terminan siendo formaciones que a su vez van a dar un fruto más adelante. Es un proceso siempre de Y acción, también depende de la percepción, de la experiencia, ¿decís? de la percepción como factor mental, que trae también información previa. Claro, la percepción que vos tengas de la sensación que estás viviendo, o sea, la percepción es lo que le pone nombre a la sensación que estás La viviendo. tendencia. Claro, le va a poner un nombre, la percepción dice, bueno, esto es bueno, malo, gris, verde, ¿sí? Eh, a raíz de eso viene el pensar sobre eso, que sería otra manera de ver el origen dependiente. Tengo una sensación determinada, la percepción lo nombra, y de ahí surge lo que decía Fabio antes, el famoso papancha, ¿no? La proliferación mental de eso. Y eso, como hay intención mental de pensar sobre eso, genera karma. Y eso trae... Por eso, como dice Violeta, hay un componente que viene con este ser que ha reconectado, que es cámico y bueno, ya Sí, viene en el paquetito. sí, viene eso, viene esa tendencia, seguro, porque es algo que fue cultivado, sembrado, vaya a saber cuándo, y eso trae ese ha sido desarrollado y ahora da el fruto de determinada manera. Lo que pasa es que lo que hay que tener como muy, muy en claro en ese sentido es esta cosa, bueno, yo ahora quiero desarrollar mi mente y, digamos, me parece que este es no sé, Violeta, corregime, el sustrato de la pregunta. Cuando vos decís Mogalana no era como Sariputa, ¿qué pasa si Sariputa hubiera querido ser como Mogalana? ¿Hubiera podido? Eso es lo que está detrás de tu pregunta, me parece. Y la respuesta, sí. No sé si es eso exactamente. Lo que siento es que hay límites. O sea, Sariputa podía desarrollar los poderes y que no los iba a poder desarrollar con la facilidad con la que podía desarrollarlos Mogalana, porque La tenía... ¿Cuál es lo que está detrás de tu pregunta? Primero, eso es una comparación. Hay una comparación. Significa que hay alguien mejor y alguien peor. Yo te digo lo que yo leo detrás de la pregunta, la condición detrás de la pregunta. Y lo que yo leo detrás de la pregunta es, yo nunca voy a cambiar determinadas cosas. Cosa que no depende de tu voluntad, en realidad hay cosas que todo el tiempo cambian. No depende de tu voluntad en qué sentido. Siempre las cosas están cambiando. A veces uno no se da cuenta de ese cambio,
puede ser pequeño, puede ser grande, no me puedo dar cuenta que cambia. Pero lo que uno tiene que tener como muy claro es que cuando vos me formulas la pregunta, la estás formulando en una comparativa. Por eso yo te digo, no. Sí, es verdad lo que decís. Eh, pero Hay tendencias, todo el mundo no es igual, es, ¿no? es cierto que yo pienso que hay cosas que no voy a cambiar. ¿Viste? Eso es la pregunta de fondo. O sea, sin compararme con nadie, Sí, te yo estás comparando. siento, más allá de compararme o no con alguien, yo pienso que hay características mías que puedo mejorarlas, que puedo suavizarlas, que puedo desarrollar determinadas cosas. eh, pero sí es cierto que detrás de eso que te Claro, pregunto porque está lo que esto. uno sigue creyendo es que más allá de que yo pueda hacer estos suaves cambios, sigo siendo esta persona. Y eso es falso. No existe Para eso. bien y para mal. No existe, no es ni para bien ni para mal, no existe. Lo único que hay que es, aquí y ahora. Eso es lo único que existe, surge y cesa. Cuando hay un chasquido, ¿cuántos pulsos de conciencia hay por segundo? Cientos de miles. Surge y cesa la conciencia. ¿Dónde está el yo ahí? ¿En qué momento? Cuando- Igual, perdón, quería agregar, hacer una pregunta con esto que decía Viole. Hay un aquí y ahora, pero las acciones pasadas hacen que se forme una suerte de personalidad o de... ¿No? No. Lo que surge es, lo único que vos tenés en las manos siempre es el presente, el momento aquí y ahora, eso que está pasando en ese momento. El asunto es cuando viene el reflejo que hacemos en nuestra mente de ese aquí y ahora. El reflejo es esto, ante una sensación agradable o desagradable, yo actúo de determinada manera, me lo justifico y actúo de determinada manera. Eso es todo el reflejo mental que está pasando. Que está reforzado por otra persona, por los que están afuera. Vos siempre sos así, vos siempre sos asá. Yo creo que soy de determinada manera. Y a futuro yo tengo rasgos que tienen sustancia. Cuando todo el tiempo está ocurriendo esto de que surge y cesa momento a momento. Cuando ustedes meditan, ¿cuál es su personalidad como meditadores? ¿Lo pensaron? No, no lo piensan. Están dedicados a observar. ¿Qué pasa? ¿Cómo surge y cesa lo que pasa en el momento? Mirá qué sencillo que es. En la vida se puede tener la misma mente. Yo no soy de una manera o de la otra. Soy una acción, luego otra acción, luego otra acción, luego otra acción. Depende, cuando ustedes meditan, llevan la mente hacia algo saludable y sano y elevado, como un Brahmavihara, se sienten bien. Sienten bienestar. Cuando la mente se va a un obstáculo, cualquiera de los 5, empiezan a sentirse mal. ¿Dónde está la personalidad ahí? La personalidad se empieza a dibujar cuando reaccionamos a esas sensaciones. Que es cuando nos estamos explicando, apegándonos a eso que hemos o rechazado, o querido en demasía, o identificado. Cuando lo único que está ocurriendo es surgir y cesar debido a esas condiciones previas. Ok, entonces la personalidad viene de identificarse con esa, de una identificación con, Bien sea reiterada, lo que hagas en este momento o antes o a futuro. nosotros de un lugar relativo, podemos hablar de personalidad. De un lugar relativo. El asunto cuando esa relatividad la volvemos absoluta. Ok, Cuando uno de ustedes viene a una entrevista conmigo y me dice, me pasa esto y me ocurre siempre lo mismo, estamos hablando de un rasgo de la personalidad. Es relativa. ¿Qué es lo que yo veo? Acciones. Son acciones que están teniendo una condición y son acciones que se parecen. Son acciones.
yo soy así, no es una acción, es una sustantivación de la acción. Yo soy una heladera o soy un lavarropas. No, eso está ocurriendo porque tiene una condición previa. Nos olvidamos que es un proceso, nada más. Nos olvidamos que ese proceso tiene una causa. Imagínense que ustedes frente a un obstáculo se enojan, nunca se pudieran dejar de enojar. Siempre estarían enojados, porque son el enojo. Pero el enojo tiene una causa, tiene una condición. Cuando cesa esa condición y esa causa, el enojo se desaparece. ¿Y dónde quedaste? Yo soy enojado. Y vieron que no digo yo estoy, yo soy enojado. O cualquier otra cosa. Yo soy celoso. Yo soy envidioso. Hay una condición, una causa para eso, y cuando esa causa cesa, cesa. No está más. ¿Dónde quedó esta idea de yo? Volvemos entonces al objetivo de la charla. La intención es el karma. ¿Y la intención qué es? Una acción. Entonces, cuando estoy en una meditación difícil, por ejemplo, o en un trance difícil de la vida, paciencia, 6 R's. Observemos cuál es la condición. ¿Por qué? ¿Por qué mi mente está inquieta cuando medito? Porque la estás presionando mucho. Porque estás haciendo mucha fuerza. La mente reacciona. Estás tratando de calmar las ondas en el agua metiendo la mano. ¿Por qué me duermo cuando medito? Porque no tengo suficiente interés en lo que hago. Observar las condiciones, pero en general no observamos las condiciones. Empezamos, ay, esto que me pasa no lo soporto, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya está, mira vos. No tengo la paciencia de observar. Enseguida justifico mi malestar, justifico mi insatisfacción. Cuando la justifico, es decir, cuando me apego, me olvidé de las 4 nobles verdades. Estoy actuando de manera ignorante, creyendo que hay un yo. Sí, Celes. Tengo una pregunta que me quedó cuando dijiste el tema de la afinidad mental. ¿De qué? La afinidad mental, Sí. cuando explicabas lo de Moalana, como que también había otro factor de la afinidad mental. Tiene que ver bastante con el karma, ¿no? La afinidad Tiene que ver con lo que se ha mental cultivado, sí, en parte sí, con lo que se ha cultivado en otras vidas, en seguro. otras vidas. En otras vidas A es mí lo que, así. claro, a mí lo que me pasa con esto del karma que hace como que me entra la contradicción que se perpetúa un poco ciertas cuestiones, la tendencia emocional habitual, o ciertas tendencias que tienen que ver con otras vidas que hace que el tema de la permanencia haga difícil de observar. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, lo que, digamos, hay ciertas características que tienen, llamémosle, cierta fuerza, cierta, se los ha regado mucho. Son plantas que se han regado mucho y le ha dado mucho el sol. Tienen mucha fuerza. ¿Sí? Si ustedes piensan, voy a usar un poco una analogía, que una tendencia mental, cualquiera, es como un ser vivo, saben que esa tendencia mental surge y cesa debido al alimento que Sí, tengo. depende de las condiciones también, del momento. Sí, sí, por A ver, supuesto, pero entiendo, lo que quiero no decir, sé, decime, no te escucho, te escucho. lo que quiero decir es que cuanto yo más cultive esas tendencias emocionales, si son negativas o positivas, y las alimente, que es lo que, como empezamos la charla de hoy, karma oscuro con resultado oscuro, karma brillante con resultado brillante, cuanto más las cultive, más fuerza van a tener. Pero no deja de ser esto, acción.
Entonces, o sea, tiene que ver el karma con la afinidad mental, pero no es lo que no es No, el no, karma claro, y otras cosas y otros factores más, digamos. no te entiendo la pregunta. Eh, Como que cuando se habla de la afinidad mental, que uno nota que tiene cierta tendencia a algo, ¿no? Sí, Tiene tendencia o preferencia y por eso hay cosas que uno como que tiende sí, no sé, sí, ir en sí, búsqueda de algo sí, sí. específico. Tiene que ver, también tiene mucho que ver con el karma de días anteriores Sí, claro, 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 claro que sí, seguro, seguro. Sí, sí. y eso igual a la vez no condiciona, porque eso lo puede soltar y lo puede cambiar, no es que eso hace que se forme una personalidad como todo lo que estaba preguntando. Eh, siempre está la posibilidad, sí, de estar muy atento y de observar, aplicar las 6 R's, recordar que las 6 R's no son un palito para alejar ningún obstáculo maldito. Los obstáculos son los maestros que nos vienen a decir, de una manera a veces gentil, a veces no tan gentil, qué es lo que tenemos que soltar. ¿Sí? Hay que ver siempre que detrás de esto que estamos hablando no estamos hablando de un ser humano perfecto, ¿eh? Cuidado porque esa visión también está metida en todo esto. De que yo voy a abandonar todo lo malo y voy a hacer completamente todo lo bueno. Esto del mal y del bien es algo que también hay que observar con cuidado. Por eso fíjense que lo que trasciende es, una vez que nosotros empezamos a reconocer qué es lo sano, qué es lo alegre, empezamos a entender que eso también es condicionado. Y la mente va adquiriendo un balance y una ecuanimidad cada vez mayor. Eso es lo que le va dando a la mente la posibilidad de ver las cosas tal cual son. Y después otra pregunta, que es otra charla ya como más personal, que son el karma en las artes marciales, por ejemplo, ¿no? Con la intención y con todo eso. Esa ¿Sí? es otra pregunta para otro momento y que No, se me pero haría larga en no cuanto a la tiene que ver, intención, por ejemplo. por supuesto, tiene que Cuando ver, uno practica artes marciales, que es y justamente la intención exactamente. va en contra de uno de los preceptos, ¿no? Si la intención cuando vos practicás es lastimar al compañero, ¿sí? Claro, eso es lo que difiere. Bueno, pero eso es una técnica que eh, si se continúa lastima a un compañero. Ahí es donde va la Bueno, intención. Pero nada, si eso está vos tenés claro. una intención que no es esa, después hay para Pero otro en un momento. arte marcial, por ejemplo, la Ya lo intención, por charlaremos en eso, es otro otra momento. charla. Es otra charla, por eso, en otro momento nos sentaremos y con más tiempo para sacarle un poco un montón de filtros. Sí, sí, Luis. Pero bueno, Gracias, Ele. no, Bueno, la pregunta es, siempre se me plantea con el tema del karma, o como otras vidas pasadas, o los cielos, cuántos cielos hay, y todo eso. Es como que me parece toda una abstracción, que no sé si vale la pena dedicarle tanto esfuerzo a eso, determinarlo, o más estar atentos a lo que pasa en el momento, a lo que vivo en la circunstancia y qué hago con eso, ¿no? Esto de aplicar las 6 R's y estar más atento a lo que vivo para no pensar tanto de si es karma, está condicionado por la genética, por esto. Es como que lo veo muy mental y que me hace perder el tiempo. No sé, eso es lo que me pasa a mí con estas cuestiones así cuando es todo así como... Y cada vez es como que se abre más el panorama que es como que no sé si es karma, es esto, lo otro, cada vez es peor, es como que menos voy definiendo menos, entonces digo, ¿para qué sigo investigando en este aspecto en vez de estar presente en este momento, dedicándome a ver lo que me pasa, lo que vivo y lo que... Eh, a ver, vuelvo a decir lo mismo. Cuando uno es un momento, si uno tiene además, vuelvo a decir,
la tendencia mental para cultivar eso, lo que tenga que ver con otros planos o con vidas anteriores, sirve justamente para comprender cómo funciona el karma. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Comprender cómo ciertas acciones dan fruto o resultado en determinado momento. Empezar a ver esos hilos. ¿Para qué sirve eso? Para poder observar cómo las acciones tienen sus frutos, es decir, causa y efecto. Si nosotros hablamos de causa y efecto, es decir, acción-causa, acción-efecto, lo que dejamos de ver, y de una manera muy clara, es la persona. Y esto es un avance muy importante. Hay momentos en el entrenamiento hay momentos para todo, y hay que ver la afinidad que cada uno tenga con respecto a... Dentro de la práctica es muy amplio el camino que uno puede hacer. Lo que esto también está mostrando es que estas cosas tienen su consecuencia también a vida futura, y lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia de una vida pasada, sea ayer, hace 50 años o en otro momento. No es algo con lo que uno tiene que perder el sueño, pero es muy importante que uno entonces comprenda el valor de lo que, como comenzó la charla de hoy. Intención, la intención mental. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y tengo un desacuerdo, ¿mi intención es convencerlo? ¿O mi intención mental es tener armonía con esa persona? Aunque no estemos para nada de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo y sin embargo estar muy bien al lado de esa persona. ¿Cuál es la diferencia? La intención mental cuando esté hablando. La mayoría de nosotros creemos que tenemos que tener la misma opinión para tener armonía. Y la verdad es que no. La misma opinión con respecto a qué. Entonces, es ¿dónde está nuestra mente cuando decimos en el presente? Sí, pero en el presente ¿qué? La mente cómo está en el presente. Porque a través de la mente vemos el mundo. La mente es la precursora de todo. La mente es el jefe, es el gobernante. Como está la mente, vamos a ver el mundo. Por eso es muy importante, a veces en los primeros tiempos de desarrollo de la meditación, que la persona empiece a entender qué es lo sano, qué es sentirse bien. ¿De qué se trata sentirse bien? Porque por ahí un vaso de cerveza me hace sentir bien, pero después trae unas consecuencias. Eso. Yo solo me quedo con la primera parte de la acción, pero no con el resultado. Entonces, poder ir desglosando qué es lo sano, nos va llevando después a observar qué es de verdad lo sano. ¿Dónde está? En la mente. Y eso nos lleva a que nuestras acciones concretas en la vida, verbales y físicas, tengan esa condición. Estén dadas por esa condición mental. No sé si te contesté. Ah, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Siempre el karma es una bombita Rodríguez. Explota para todos lados. Fede, entonces la personalidad, en resumen, es lo que solemos llamar, lo que ya solemos llamar personalidad es la tendencia emocional habitual, que estuvo cultivada por mucho tiempo, y que, ¿no? Y que si dejamos de cultivar determinadas acciones, Vas a cultivar otras. ¿cómo? Vas a cultivar otras.
No te escucho. Vas a cultivar otras. Dejás de cultivar una y pasás a cultivar otras. Ahora, pero por ejemplo, recuerdo que vos una vez dijiste que había personas con más tendencia a la duda y que, y que probablemente esta práctica de los Brahmaviharas le fuera más afín, y que hay personas con más tendencia a la aversión y que tal vez la meditación con el objeto de la respiración les podía llegar a ser más afín. No, O es al sea, revés. Al revés. al revés. Sí. Eso es lo que dice en el canon. Después hay que ver lo que pasa con cada uno. Ok, Los pero o Brahmaviharas, sea que hay... los Brahmaviharas tienden, el amor ¿Cómo? benevolente, el amor benevolente tiende a balancear una mente aversiva. La compasión tiende a balancear una mente cruel, con una tendencia a la crueldad. La alegría empática tiende a balancear una mente envidiosa. La ecuanimidad tiende a balancear una mente con demasiado deseo sensual. Y la respiración tiende a veces a ayudar a personas que dudan en ese sentido de lo que les ocurre todo el tiempo. Pero todo esto hay que probarlo en el campo y ver. Bien, mi pregunta era, igual gracias por aclararme mi Sí, confusión, que hay personas que tienen más tendencia a la duda y hay personas que tienen más tendencia a la aversión. seguro. Eso podríamos, si quisiéramos, meterlo en lo que es personalidad Seguro. también. Relativo, sí, claro. Eh, Ahora, una persona con tendencia a la duda puede ir disminuyéndola con la práctica, haciéndole 6 R's a la duda, por Sí, ejemplo. claro. Pero tiene esa tendencia. Sí. Y en algún momento hasta la puede erradicar completamente. O sea que puede cambiar radicalmente esa tendencia, Desaparecer. absolutamente. ¿Eh? Desaparecer. Ok. Se puede cambiar. No hay otra cosa. Se cambia. El asunto es si estamos abiertos a eso o no. Siempre es eso. ¿Estamos abiertos a cambiar? ¿O estamos intentando reforzar nuestras propias visiones? Hay que ir y ver, como dice el Buda, pero siempre, no hay otra. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, buenísimo. Vamos a compartir mérito, ¿sí? Abran si quieren los micrófonos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, y los aterrorizados intrépidos sean, y los afligidos se despojen de todo dolor, y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito y que por mucho tiempo protejan la dispensación de Dios. Gente, muchas gracias. A todos, que tengan un hermoso fin de semana. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chau, 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 chau.